Nuevamente, estimados amigos, queremos darles la bienvenida en este diálogo que tendría las connotaciones de ser el último diálogo de la CHEI. Recuérdense que la CHEI es lo que hemos aprendido en este devenir de la humanidad. Creo yo que en los últimos diálogos hemos estado abordando el tema central, que es la geoeconomía y los negocios internacionales, pero sobre todo la geoeconomía desde una visión compleja, como una nueva propuesta para el análisis de los temas que les hemos propuesto para precisamente los diálogos. Y sí, en esta última parte de la CHEI vamos a conversar con Jorge, vamos a tener la oportunidad de conversar con Jorge acerca de las inflexiones económicas, y estas inflexiones económicas que también serán abordadas desde la complejidad, y nos valdremos también desde algunos links interesantes para que ustedes vayan un poquito más compenetrándose o profundizando, si cabe el término, acerca de lo aprendido en el aspecto de las inflexiones económicas. Es que, Jorge, te quiero dar la bienvenida. Una vez más, un gusto que compartamos estos diálogos, y quisiera que comencemos con tus primeras impresiones y reflexiones sobre el tema de las inflexiones económicas, Jorge. Sí, muchas gracias, Armando. Buenas tardes con todos. Mira, es importante que en primera instancia tratemos de hacer una recapitulación de lo dado hasta este momento. Entendamos nosotros que en los dos primeros temas, tanto en la parte del Kausai como en el tema relacionado con el ANIA, nosotros habríamos precisamente hecho un recorrido de aquello que el ser humano había realizado en sus diferentes aristas, ¿no es cierto? En sus diferentes entornos de configuración social, de cómo se fueron dando las relaciones con la especie, de cómo se fueron implementando sistemas económicos, de cómo se fueron generando revoluciones industriales. Bueno, una serie de ideas que lo que nos ha llevado es precisamente a aterrizar en aquello que nosotros le llamamos el CHEI, que es lo aprendido. Lo aprendido son simple y llanamente los patrones de comportamiento que se han privilegiado dentro de las sociedades humanas. Bajo esa perspectiva, recordemos que habíamos presentado, me parece que hace unas 2 o 3 sesiones, un estudio en donde habíamos denotado que las relaciones planetarias se caracterizaban prioritariamente por su naturaleza conflictiva. Y mira que esto va a ser un tema a ser analizado de aquí en más, al menos durante las 8 sesiones siguientes, porque el conflicto ha estado presente en los seres humanos, ya sea bajo condiciones de comercio, económicas, militares. Siempre hemos manejado unos contextos conflictivos que seguramente devienen de las diferencias que tenemos entre seres humanos. Ahora, conflicto aunado a un segundo bloque de pensamiento en el cual preguntábamos nosotros cuáles eran las relaciones planetarias que se han privilegiado, denotábamos que una de las principales ideas, y por eso dirigimos nuestro estudio hacia la parte de la economía en el tema capitalismo, porque precisamente el principal tema que ordenó las relaciones planetarias era la acumulación de capital. Entonces, mira, ahí tenemos nosotros dos aristas, conflicto y capital, ¿no? Seguramente el capitalismo origina desigualdad, y bajo esa perspectiva se origina el conflicto. Puede ser que esa sea la una premisa. Bajo ese enfoque, ¿sí?, la condición de encuentro, ya yéndonos al pensamiento complejo, será el conflicto, ¿ya?, y uno de los elementos a ser tomados en cuenta, el capital. Es por eso que en las sesiones subsiguientes nosotros hablamos de la economía capitalista, hicimos un diálogo
en el cual pusimos precisamente los escenarios socialismo versus capitalismo, ¿no? Hicimos también un diálogo en el cual hablábamos acerca de las ventajas competitivas y comparativas, yéndonos ya al plano del comercio internacional. Lo analizamos desde varias perspectivas, perspectiva darwiniana, hablamos desde la perspectiva del caos, de Prigogine, ¿no? Y desde la perspectiva de las actitudes de los seres humanos. Luego abordamos el tema del libre comercio y proteccionismo, planteamos algunas teorías y con eso empezamos nosotros a desarrollar una idea. ¿Cuál era la idea? La idea básicamente tenía que ver con el hecho de que hoy por hoy las grandes tendencias son de tipo capitalista. Ese es el tema. Parece que el capitalismo ha impulsado a que las sociedades en el mundo adquieran precisamente esa posición y podríamos decir, Armando, no sé si me equivoco, que dentro de un contexto global, el capitalismo hoy por hoy ha emergido como la gran tendencia a ser validada por acá, por el mundo. Y no con esto quiero decir que sea la mejor tendencia o la mejor opción. Lo que sí está claro es que muchos de los seres humanos nos hemos ido por el lado del consumismo, por el lado de la acumulación, por el lado del individualismo, por el lado de todo aquello que se presenta bajo la perspectiva de marketing y ese tipo de cosas. Entonces nos hemos sumado precisamente a esa corriente, sea o no nuestro pensamiento, pero nos hemos sumado. Entonces, si es que ese es el contexto, deberíamos nosotros entonces tratar de identificar cuáles han sido en primera instancia esas grandes hegemonías que se han presentado, ¿no? Y después tratar de ver si es que existen inflexiones económicas, ¿no? ¿Cuáles son las hegemonías? ¿De parte de quién? ¿Y cómo podrían darse inflexiones? De darse inflexiones, ¿no? Esa sería la premisa. Para esto, Armando, yo quisiera que, no sé si podemos dialogar unos 15 minutitos, porque fieles a nuestra tradición de utilizar o de hacer un análisis, de nuestros temas bajo un enfoque complejo, yo quisiera que tomemos una de las teorías, precisamente, del método complejo o que soportan el método complejo para hacer este análisis. Y la teoría que te propongo que utilicemos es la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, en la cual se deja completamente a un lado la famosa linealidad, ¿no? Es decir, se deja de tomar en consideración a un problema de estudio en el centro, ¿sí? Y una serie de variables que le suman posiblemente a la solución de ese problema, para decir, oigan, aquí tenemos que hablar de interdependencias, ¿sí? Aquellas interdependencias que dan una cierta lógica a los sistemas y que a partir de eso podemos denotar que en el sistema todos los elementos que lo constituyen deberían tener un valor similar, es decir, una lógica de red, una lógica en la cual cada una de las variables influye en la otra y la otra en la otra, es decir, una especie de gran holograma en donde precisamente el sistema se encuentre imbuido de cada uno de esos elementos. Entonces te doy la palabra, Armando, para que tú nos puedas hablar un poquito de la teoría general de sistemas y con eso poder abordar el tema sobre el cual vamos a hablar en este día. Gracias, Jorge. Mira, sí, importante esta acotación, ¿no? Recordar nada más, no como concepto, sino más bien como una visión. La teoría general de los sistemas, que fue concebida más o menos por la década del 40 por Bertalanffy, no es otra cosa que denotar un uso práctico tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales de una explicación
yo diría muy bien enfocada por Bertalanffy, en determinar que un sistema es un conjunto de elementos, que estos elementos están en interacción permanente, ¿sí? Estos elementos son ordenadores a la vez, ¿no es cierto? Y que incluye el cerebro, que incluye a todo aquello que nos permita entender o abocar una interrelación en todo aquello que nos pueda permitir, ¿no es cierto? Por lo tanto, un sistema debe entenderse como un conjunto de elementos que están en permanente interacción, decía, y en el caso de las ciencias naturales o ciencias sociales podríamos decir que puede aplicarse, por ejemplo, a los sistemas humanos. Los sistemas humanos pueden ser la familia, las empresas, la pareja, ¿sí? Y que nos permite también identificar conjuntos de individuos, por ejemplo, en la historia, en los mitos, en las reglas, en las normas, en las leyes, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos abocados a entender, Jorge, que nos encontramos en una especie de propuesta siempre alineada a la complejidad, y que la complejidad nos permite esta versatilidad hasta cierto punto de analizar los temas desde diferentes aristas o desde diferentes visiones, ¿no? Y la teoría general de los sistemas que ya vamos a relacionar con la geoeconomía y los negocios y la negociación internacional, pues está dado por principios, ¿no? Que tiene la totalidad, la entropía, la sinergia, la finalidad, la equifinalidad, la equipotencialidad, la retroalimentación, la homeostasis y la morfogénesis, ¿no? Eso nos dice, si nosotros vemos que cada una de estas palabritas medias desconocidas para la mayoría, por decirles, la entropía, ¿no? ¿Sí? La entropía no es otra cosa que permitir a los sistemas conservar su identidad. Entonces, la economía, entiendo yo, se ve abocada en la actualidad precisamente a tratar de conservar su identidad. Hemos hablado con Jorge de la bifurcación del capitalismo, ¿no es cierto? Pero la economía sigue manteniendo sus bases, sus conceptos, sus estrategias fundamentales, y eso es una entropía. Le permite, por último, una autorregeneración, una autopoiesis, y eso pertenece a los sistemas o a las teorías sistémicas, que precisamente pueden ser abordadas desde esta óptica, ¿no? Ya hablando en términos muy de los elementos de análisis que es la geoeconomía y la negociación internacional, pues no nos olvidemos que nosotros tenemos dos tipos de sistemas, mi estimado Jorge, o al menos así nos han acostumbrado a ver, ¿no es cierto? El sistema capitalista y el sistema socialista. Ambos con sus diferencias, sin embargo, he ahí la importancia de lo que hablábamos de la identidad. Sin embargo, pese a sus diferencias, a sus dialogias o discrepancias, ambos basan su concepto, ambos sistemas económicos basan su concepto probablemente en un mismo esquema, ¿sí? Probablemente en una misma estructura. Y esta estructura de un sistema económico, mi estimado Jorge, está dado, por ejemplo, en ambos casos, socialista o capitalista, por necesidades, sean estas fisiológicas, seguridad, sociales, espirituales, qué sé yo, ¿no? Y están dados por los factores de producción, la tierra y el trabajo y el capital, cualquiera sea el sistema. Y de esto surgen también problemas económicos de su estructura, ¿sí? ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Bajo qué conceptos producir? Y también tenemos el mercado en ambos sistemas, ¿sí? Tenemos un mercado de producción, tenemos un mercado de distribución, tenemos un mercado de consumo. Es decir, miren las similitudes que en esas diferencias existen. Repito, las similitudes que en esas diferencias como sistemas o como teorías económicas existen, pero como también se dan similitudes. Precisamente por eso trataba de comenzar explicando los principios de la teoría general de sistemas de Bertalanffy, Jorge, ¿no? Porque esta estructura también, a pesar de su similitud, tiene actividades económicas, primarias, ¿sí?, el agropecuario, secundarias, lo industrial, y terciarias, los servicios. En ambos, insisto, en ambos sistemas encontramos
lo mismo. Y luego, como decíamos, o la parte que ya dije del capital, la tierra y el trabajo, ambos asociados hacia la famosa parte de producción. Miren entonces la importancia de nosotros en lo aprendido, haber tratado de atrevernos a hacer una propuesta, Jorge, porque vemos que, insisto, en sus diferencias, ¿sí?, son dialogantes. Es decir, si nos vamos a términos complejos o a términos, por último, ancestrales, ¿no es cierto?, esa paridad con la que en algún momento Jorge hablaba, ¿no es cierto?, hablando de las paridades, ¿no? Hablando de las paridades. Entonces, ¿qué sería del capitalismo si no existiría el socialismo? No existiría. Y viceversa. Si no existiría el socialismo, el capitalismo tampoco existiría, porque dentro de sus diferencias, vuelvo a repetir, existen momentos como lo que les acabo de manifestar desde mi óptica. Desde luego, por favor, porque siempre diremos, nosotros estamos haciendo la propuesta, ustedes tienen la palabra, ¿no? Desde mi óptica, ambos sistemas tienen una estructura similar, aunque formas distintas de verlas, ¿sí? Y eso precisamente es lo que enriquece la posibilidad de estos modelos o de estos diálogos que estamos planteando, Jorge. Sin embargo, si me permites, para entender esto también es necesario, como Morán precisa en su obra Tierra Patria, ¿sí?, una reforma del pensamiento, ¿sí?, una reforma del pensamiento frente a la profunda ceguera que sobre la naturaleza del conocimiento pertinente tenemos las personas. A veces creemos que el conocimiento especializado, ¿sí?, nos ha dado una forma muy particular de abstraer las cosas. Por eso es que cuando hablamos de especialización, es eso, ¿no? Especialización, ¿sí? Es decir, el conjunto de dos palabras. Y especialización viene de abs y trae, ¿no es cierto? Abs y trae. Es decir, de retirar y de traer a la misma vez, ¿no? Por eso es importante abordar esta teoría de sistemas, Jorge, pero también explicando, ya se dio una breve explicación a los famosos sistemas, pero también explicando que para entender esto es necesario, sin duda alguna, reformar el pensamiento. Yo no digo cambiar, pero reformar el pensamiento. Es hora de olvidarnos de que el pensamiento lo tenemos que practicar de forma separada, ¿sí?, ya que los problemas son interdependientes. Y al ser los problemas interdependientes, Jorge, estamos hablando de sistemas. Al ser los problemas interdependientes, estamos hablando, sin duda alguna, de sistemas, que es lo que nosotros estamos abordando. La falsa racionalidad en la que a veces pretendemos, en la era actual, pensar que los expertos solamente, que las comisiones o que los administradores pueden ejercer decisiones sobre lo que podamos llevar adelante. Y esto tiene que ver, en un ejemplo, con las negociaciones precisamente internacionales, que creo en los cuadros de abajo vamos a verlos un poquito más especificados, y creo que al final me estabas proponiendo, Jorge, hacer un ejercicio integrador. Por lo tanto, la inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, desunida y reduccionista, sin duda alguna, destruye el complejo mundo en fragmentos desunidos. Y volvemos a hablar de sistemas, Jorge, ¿no? El mundo es un sistema, y esa fraccionalización que podemos darles a los problemas separa lo que está unido. Hoy lo estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante pensar en una restauración de la racionalidad contra la racionalización, que son dos cosas completamente distintas y diferentes, ¿no? Y esto nos invita a pensar en el contexto de lo complejo, mi estimado Jorge, ¿no? En el contexto de lo complejo. Es bueno
tener la certeza del todo y las partes, como dice uno de los principios de la complejidad, ¿no es cierto? Es bueno tener ese pensamiento multidimensional que nos permita organizar de manera sistémica una relación. Por eso decía yo, todas las partes. El todo forma de las partes y las partes forman el todo. Sin embargo, las partes pueden ser visualizadas como más importantes que el todo o viceversa. Entonces sí, un juego de palabras, mi estimado Jorge, que quería hacerlo para llevar a la connotación de una restauración del pensamiento, en este caso geoeconómico, Jorge. Sí, Armando, muchas gracias. Mira, es interesante lo que tú planteas y quisiera quedarme con el tema de la entropía. Porque mira, si la entropía es el hecho de que cada uno de los sistemas tratamos de conservar una determinada identidad, o cada uno de los sistemas quiere seguir siendo el sistema, ¿no? Entonces, entonces los sistemas tienen que irse regenerando. Y aquí yo quisiera, antes de entrar en el tema, solamente poner un ejemplo. Mira que de repente algo pero tan simple como pestañear, por ejemplo, nos debería llevar a una reflexión profunda. Mira, para que nosotros podamos pestañear, a ver, primero debíamos haber pasado de ser un ser inerte y convertirnos en algo vivo. Ese algo vivo que deviene de una transmisión físico-química, ¿sí?, a través de un acto sexual que originó nuestra vida. Esa vida que partiendo de un concepto embrionario, celular, molecular, en algún momento engendró tejidos, y esos tejidos en algún momento también engendraron órganos. Y de la interacción de los órganos con los tejidos y con lo biológico, químico, físico, nació un individuo. Y ese individuo, que está compuesto por múltiples elementos, sistemas nerviosos, piel, ¿no?, órganos, ese individuo precisamente en algún momento podrá pestañear porque todo está integrado. Es decir, el gran sistema que de repente hace que nosotros nos constituyamos como un individuo viviente, ya está ahí adentro. O sea, nuestro cuerpo es un sistema. El movimiento de una mano requiere de todo un sistema, ¿sí? Entonces, mira, si nosotros queremos hacer un holograma con esto, yo soy el individuo y resulta que vivo en sociedad. Y la sociedad entonces es un gran sistema de individuos. Y de repente la sociedad se enmarca alrededor de un estado, así como aprendíamos que los estados devienen del famoso, los estados modernos, perdón, que devienen del famoso Convenio de Westfalia. Entonces, la sumatoria de todos los estados seguramente también hacen un sistema mundo. Y empezamos nosotros así a tratar de visualizar lo que es un sistema. Y te decía, me quiero quedar con el tema de conservar la identidad dentro de la entropía. Porque al parecer, si ya retomamos un tanto el tema de las inflexiones económicas, al parecer ciertos comportamientos o ciertos sistemas engendraron dominios por acá, por el planeta. Y de aquí simplemente nosotros vamos a ir ya mucho, pero a época actual. Bueno, no sé si tan actual, porque esto ya data de algunos años. Y podemos ver, por ejemplo, ¿no?, que se conformaron grupos de países que tenían ciertas afinidades, digamos así, para querer dominar el mundo, para querer dominar con su pensamiento el mundo e imprimir su identidad. Hablo, por ejemplo, en primera instancia,
de los famosos G7, G8, que algún rato ya se quisieron convertir en los G20. O sea, un grupo de países que querían dar las directrices para el mundo y por lo tanto formar un sistema mundo, ¿no? Entonces, miren, estos países, en el caso de los G7, que estaban integrados por Canadá, por Francia, por Alemania, Italia, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, es decir, países industrializados, de los denominados países industrializados, estos países se reunían en las cumbres para tratar de dar lineamientos sobre los cuales el planeta tenía que trabajar. Es decir, si nosotros consideramos a que los G7 era un sistema que tenía ciertos propósitos comunes, ¿no? De repente estaban viendo al planeta como un megasistema, un sistema de sistemas. Y de repente les veían a los países como subsistemas. Entonces, muy bien, si es que esa es la perspectiva, demos orientaciones a los sistemas. Eso es lo que nos decían precisamente en la Comisión Económica Europea, cuando se implementaban el grupo de los 7, que luego se transformó en el grupo de los 8, y así empezaban a tener algunos temas. ¿Cuáles eran los comunes acuerdos que tenían precisamente en este grupo? Uno, el tema de la agricultura. Es decir, ellos decían siempre, y está en todas las agendas, y está inclusive en la Organización Mundial de Comercio, hay un acápite especial para el tema de la agricultura, y decían, nosotros tenemos que mantener el abastecimiento mundial de alimentación, y eso se logra a través de la agricultura. Chévere. O sea, ese era el primer concepto. Y seguramente cuando están pensando en esa dimensión, piensan en uno de los elementos bases del ser humano, que es satisfacer sus necesidades primigenias, ¿no? Que es la satisfacción de las necesidades básicas. Pero aquí yo quisiera hacer una pregunta, y no sé si de pronto Armando me ayuda con el tema. Porque la pregunta sería, oigan, pero si estamos tremendamente conscientes de que la agricultura es uno de los enclaves de supervivencia de las sociedades humanas, ¿por qué estos G7 dejan que no necesariamente los países de G7 sean aquellos que se conviertan en países agrícolas? Porque lo normal sería eso. Entonces, aquí se demuestra de una manera clara que lo que queríamos es hacer una división internacional del trabajo. Porque yo, consciente de que tengo que manejar temas agrícolas, seguramente eso los dejo a los países que están en la periferia. Primera reflexión. Segunda reflexión. También nos dicen que nosotros deberíamos a nivel mundial garantizar la seguridad alimentaria. O sea, son los dos grandes temas. Entonces, si contextualizamos a la seguridad alimentaria como aquellos accesos, ¿no?, económicos, sociales, que le permitan a las personas precisamente tener su alimento digno, su alimento que cumpla con los estándares de alimentación, estándares nutritivos para el ser humano, y que sea esa seguridad alimentaria la que se debe privilegiar. Yo me pregunto, ¿dónde quedan, por ejemplo, los pueblos africanos? Donde nosotros no necesariamente vemos los accesos hacia seguridad alimentaria, y muchos pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces, miren, parece que ahí, ese gran sistema G7, ¿no?, lo que hizo es direccionar precisamente una política de estancamiento de países que debían dedicarse al tema de la agricultura y al tema de ser proveedores de alimentos a nivel mundial, en detrimento de que seguramente las políticas de crecimiento en esos países se iban precisamente hacia el tema de la industrialización y también hacia el tema del desarrollo de los servicios, que era el proceso en el cual ellos estaban imbuidos. Ahora,
A este tema de crecimiento económico, yo quisiera sumarle una segunda dimensión, que es la dimensión del desarrollo. Recuerda, Armando, que en el tema del desarrollo, nosotros habíamos hablado en sesiones anteriores acerca de aquello propuesto por Amartya Sen, en el cual él planteaba el desarrollo bajo la idea de los accesos y libertades, ¿no? La libertad de elegir, el acceso hacia educación, el acceso hacia salud, el acceso hacia. Entonces, accesos. Porque una cosa es que nosotros crezcamos económicamente y otra cosa es que los accesos se los maneje a nivel de toda la población. Entonces, cuando ustedes hacen un recorrido de aquellos países que generan mayores accesos, no necesariamente son los que tienen mayor crecimiento económico. Entonces, mire, por ejemplo, en tema de accesos, nosotros tenemos que el país de mayor índice de desarrollo humano es Noruega, ¿no? Seguido por Suiza, por ahí le tenemos a Nueva Zelanda, por ahí le tenemos a los Países Bajos, ¿no? Y tenemos un grupo de países que aparentemente están haciendo una distribución mucho más equitativa de los recursos, que es el otro tema. ¿Qué interesa más? Un país con alto crecimiento económico. El otro día tú referenciabas, Armando, el tema de Morán, que nos decías que el crecimiento no puede ser indefinido, ¿no? O un país, o un grupo de países que tengan un nivel de desarrollo diferente, ¿no es cierto?, en donde las poblaciones sean aquellas que puedan empezar a beneficiarse de aquel crecimiento que puede, de una u otra manera, empezar a generar accesos para sus poblaciones. Entonces, mira, aquí está el primer tema, y quería plantear este primer tema porque antes de que veamos una inflexión, precisamente deberíamos ver un comportamiento, Armando. Sí, mi estimado Jorge, el ejemplo que abordas de la agricultura es sin duda alguna algo muy interesante. Pero de igual manera, mi estimado Jorge, yo pienso que ya, y hablando de negociación internacional, nosotros ya debemos nosotros debemos seguir abordando con este método que nos estamos atreviendo a plantear. Pues si desde el 2010 hacia acá, hace 10 años, nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que ha pasado con la agricultura, sin duda alguna que la agricultura ha tenido un extraordinario desarrollo en la producción, en la productividad y en la irrigación hacia la agricultura, ¿no? De acuerdo a datos que lo sostiene la FAO. Pero dentro de esto mismo es increíble, ¿sí? Es increíble que tengamos alrededor de 1.300 millones de personas subalimentadas en el mundo y de que tengamos más de 1.000 millones de personas que pasan hambre, pues, Jorge. O sea, entre subalimentadas y personas con hambre estamos hablando de 3.000 millones de los 8.000 millones que somos actualmente, ¿no? Y apenas 15 millones se encuentran en los llamados países desarrollados, ¿no? Por lo tanto, claro, el problema de la agricultura es un problema planetario, y donde indisociablemente debemos hablar del agua, de la demografía, de la urbanización, de la ecología, sí, y de los problemas alimentarios que tú haces mención, Jorge. Y yo vuelvo a repetir, son, querramos o no, formatos de sistemas. La conformación de estos países como el G20, el G8, el G7 y algunos otros organismos más, creo yo que sin duda siguen basados en intereses meramente individualistas como países, como tal. Pues no nos olvidemos que muchas personas de los países llamados
desarrollados son los grandes propietarios, por no llamarles aún terratenientes, de mucha de la tierra que tenemos, o por lo menos hablemos por esta parte de América del Sur, y creo yo, sin temor a equivocarme, que África también, Jorge. Y ahí los conflictos que nosotros, ahí nos damos cuenta de intentar entender los conflictos que sufren, por ejemplo, por el uso de agua. ¿Sí? Es el dominio del agua. Por lo tanto, claro, los grandes dueños de los grandes territorios a la vez también son dueños del agua. He ahí la constante última propuesta de las comunidades indígenas, desgraciadamente politizadas, y ya sabemos cuál es nuestro concepto en base a aquello, Jorge. Precisamente, comentando una infidencia, hablábamos con un conocedor de esta área, Raúl Núñez, me parece que es el nombre del amigo abogado que estábamos hablando, Jorge, ¿no es cierto? Raúl Guzmán, sí. Raúl Guzmán, entonces, gracias. Entonces, claro, ahí denotas tú el interés de los grupos, sean mayoritarios, sean minoritarios, sean ancestrales, sean indígenas, sean políticos, sea gobierno, Jorge. Pero ahí entiendes tú el interés de manejar, sin duda alguna, un recurso natural, Jorge, porque solo faltaría que nos asalten y que nos digan que las aguas o las vertientes de las aguas y de los ríos y de las cascadas y a pesar que ya ha pasado eso, y del origen de la riqueza hidrográfica de un país o de una nación tuviese precio. Es increíble, pero ahí entendemos precisamente el porqué de las condiciones de la agricultura. Acuérdate tú que en la época los terratenientes permitían pasar el agua para los pequeños latifundios. Sucede exactamente lo mismo. Es increíble, sucede exactamente lo mismo, ¿no? De igual manera, la demografía que les mencionaba hace un rato, sí, la demografía, o sea, es indudable que debemos pensar en una revolución verde, no roja, ¿no? No roja y blanca, sino una revolución verde, como la primera racionalización de una verdadera agricultura, en donde el rendimiento responda precisamente, por ejemplo, se me ocurre decir, Jorge, al crecimiento demográfico mundial, ¿sí? Al crecimiento demográfico mundial. Si a eso le sumamos también, estimado Jorge, la urbanización, pues caramba, hemos sacrificado, y de esto ya hemos hablado, hemos sacrificado tanto territorio rico. Cumbayá es un ejemplo, el Valle de los Chillos es otro ejemplo, Machachi se está convirtiendo en otro ejemplo, y hablamos geográficamente, y ahí la importancia de la geoeconomía. Miren cómo estos pueblos, cantones o ciudades, como lo quieran llamar, para no herir susceptibilidades, pues han ganado, sobre todo Cumbayá, han ganado una plusvalía increíble, por la urbanización, que sin duda alguna nos ha llevado a ver, por ejemplo, la vida del campesino versus la vida del pudiente. Ustedes deben haber ido a Cumbayá y hay ciertos sitios que se nota, es increíble. El conjunto con piscina, el conjunto con todas las de ley, inclusive con otros sistemas de energía como la eólica o la solar, cerrada, amurallada con guardias de seguridad, con una hermosa entrada, con una hermosa vista de los arreglos de jardines y todo lo demás, y al frente con frente, pues vemos cómo la gente rural sigue viviendo y las condiciones en las que sigue viviendo. Pero lo grave de esto, sin duda alguna, es de la urbanización, vuelvo a repetir, es la acelerada disminución de los campos fértiles, ahí el incremento de la producción, también de los precios, ¿sí? Y que conducen, la urbanización está comprobada que conduce a hambrunas en muchísimas regiones, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos una crisis de agricultura y de ganadería,
por la industrialización, imagínense, por la industrialización. Ustedes ya se pueden imaginar por qué. Vayan para la zona de Cayambe, vayan para la zona de Santo Domingo, de los Áchimas, y entenderemos esto, ¿no es cierto? La industrialización lo que trajo, de acuerdo a los estudios que realizó la FAO o a las menciones que referencia Morán de la FAO, trae consigo sin duda alguna hambre, aunque nos parezca increíble. Es decir, no toda la tecnología, dependiendo de una zona geográfica, Jorge, eso quiero explicar, no toda la tecnología abastece a que mejore esa zona geográfica. En ciertos casos puede significar el auge a través de la tecnología de ciertos grupos empresariales o privilegiados en desmedro, ¿sí? En desmedro de la gente que se dedica a la parte esta de la agricultura, ¿no? Entonces sí, claro, esto como una explicación a lo que tratabas desde mi óptica, desde luego, Jorge, de los ejemplos que tú ponías con estas uniones de países, con los países más exitosos, los países más fuertes en el mundo, mi estimado Jorge. Sí, hermano, muchas gracias. Y mira que cuando nosotros hacemos una reflexión de aquello denominado fuerte o exitoso, seguramente nos vamos al lado de los mercados. Porque aparentemente si tú consigues más mercados, ya sea mercados de producción como sea mercados de consumo, seguramente los países van a crecer más porque van a tener en dónde colocar sus productos y servicios. Entonces mira que eso precisamente nos lleva a pensar en las propuestas realizadas desde los países emergentes, porque en algún momento la gran inflexión, decían, no sé si se esté logrando, pero la gran inflexión tenía que ser o quedarse a través del aparecimiento de nuevos bloques económicos. Y precisamente por ahí, recuerda tú, aparecieron los BRICS, ¿no? Que en primera instancia estaban formados por Brasil, Rusia, India y China, y que en algún momento se fue sumando Sudáfrica. Entonces mira, aquí tú tienes países con diferentes idiosincrasias, países que están en diferentes continentes, ¿ya? Países que tienen seguramente inclusive niveles de desarrollo diferentes, pero que tienen algo en común, que es la población. O sea, ingentes cantidades de población visualizados como mercados. Esa era la idea. Entonces mira que estos países emergentes también tenían que empezar a vérselos bajo el concepto de una división internacional del trabajo, que es lo que nuevamente volvemos a recalcar el tema, división internacional de trabajo, que se vuelve un tanto centrista. ¿Por qué? Mira, a Brasil se le atribuía el hecho de que debe ser proveedor de recursos naturales, ¿sí? Recursos naturales tenía que manejar Brasil. A Rusia también se le atribuía el hecho de que tenía que ser proveedor de recursos naturales, ¿ya? De repente a la India se le daba la condición de que tiene que empezar a generar manufactura. Y claro, está empezando a manejar este sector, ¿no? Y está industrializando sus parques desde el lado de la manufactura. Y a China se le atribuía el tema servicios. Entonces mira que ahí nuevamente aparece una nueva división internacional en donde dos de los grandes países de economías emergentes debían seguir siendo proveedores, ¿no es cierto?, en el caso de Brasil y Rusia. India debía dar el salto a una industria de tipo secundario y China tenía que manejar contextos terciarios de la economía. Entonces, bajo esa perspectiva, estas economías emergentes debían empezar a impulsar su desarrollo. El tema por aquí debería relacionarse con el hecho de denotar si es que en estos años, en estos últimos 15, 20 años aproximadamente, se han logrado consolidar estos emergentes. Y seguramente no por el hecho del tema o de los problemas que está generando China hoy por hoy, pero seguramente China es el gran beneficiado de todo este proceso, ¿no?
porque se ha llegado a ubicar como primero y segundo país respectivamente, tanto en crecimiento como en generación de Producto Interno Bruto y ese tipo de cosas a nivel mundial. Entonces parece que sí, geoeconómicamente ya empiezan a manejarse o empezarían a manejarse nuevas tendencias. Y por ahí también deberían asomar o deberíamos mencionar al tema de los tigres asiáticos, que claro, estos países se desarrollaron post Guerra Fría y tuvieron un denominador común. Ese denominador común era el tema de que manejaron mucho, pero el tema de industrialización dentro de su estructura de la matriz productiva, por decirlo así. Y tuvieron algún éxito muy relativo porque los índices de crecimiento económico eran altos. No nos olvidemos que la constitución de estos países, en términos generales, se hallaba bajo la idea de que tuvieron algunos legados. Tal es el caso de Singapur y Hong Kong, por ejemplo, que eran países que fueron colonias británicas. Entonces, el desarrollo venía precisamente de ese tema. Me parece que Hong Kong, Armando, no sé, parece que recién para 1991, me parece, o 99, no tengo bien la cifra, recién se deja de ser colonia inglesa. Entonces, mira, por ahí va un empujón al tema de su desarrollo, pero el enclave prioritario es que cambiaron precisamente el tema de pensamiento y se dedicaron a hacer o a desarrollar los sectores industriales, precisamente de la industria secundaria. Entonces son pasos que deben ir dando los diferentes países. No sé dónde ubicar todavía a América Latina en esta inflexión económica. De repente Brasil está por acá, pero los otros países, salvo ciertos contextos individuales que podríamos decir sí queremos salir, con el caso de Chile, por ejemplo, pero a América Latina en sí no le veo dónde está en esta inflexión económica. Y seguramente es por esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos sumimos en un sistema mundo que nos ha impuesto su pensamiento. Decíamos nosotros al iniciar la conversación, es que hay hegemonías de por medio, ¿sí? Es que ha habido colonización de por medio, y seguramente algo que todavía nosotros no topamos. Y ha habido temas políticos de por medio. Entonces, en ese ir y venir de elementos que afectan al desarrollo de las sociedades, precisamente nosotros nos encontramos con elementos que son muy, o que se han convertido, en elementos insalvables. Hoy por hoy nos damos cuenta que los gobiernos latinoamericanos dejaron de tener ideologías, ¿no es cierto? Hemos estado en un ir y venir de capitalismo, socialismo y socialismos inventados. Empezamos nosotros a querer tener alguna idea de qué trazo seguir, pero las ideas nos siguen dando los mismos organismos internacionales. Entonces, nosotros seguimos, como dicen lo normal, ¿no? Recetas de organismos internacionales. Y ahora, muy bien, ¿será que esas recetas nos sirven para nuestros modelos de desarrollo? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la investigación? Seguramente pusimos muchos recursos en formar aparentemente investigadores, pero no nos dimos cuenta que no todos nacimos para ser investigadores, ¿no? Y que eso tiene que tener una cultura de décadas, ¿no? De tal manera de que el niño que va naciendo, de repente ya le notas que tiene ideas de ser investigador y lo vas cultivando. Pero bueno, esos son temas que nosotros deberíamos visualizar. Entonces, mira, las inflexiones económicas yo las veo como ciertos espacios que se han querido dar a algunos países para tratar de repuntar las hegemonías de estos grupos que nosotros hemos mencionado, y que ojalá en algún momento
puedan salir algunas ideas, algunas propuestas de parte de América Latina para poder decir, miren, sí, estos son nuestros trazos para poder desarrollar nuestras sociedades, Armando. Sí, mi estimado Jorge. Mira, en ese sentido, a mí me gustaría estas últimas partes, por ejemplo, comenzar a decir lo que en su momento escribió Ortega y Gasset, ¿no? No sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa. Un juego de palabras media interesante. No sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa, escribieron Ortega y Gasset. Porque si bien es cierto nosotros, y creo yo, Jorge, y por eso es que públicamente te lo digo, estando abierta estando abierto el diálogo, y creo yo que ahí nos está faltando también, o estamos siendo un poquito, no sé si egoístas, o no sé, ¿dónde están los países medio orientales? Porque en el recorrido que estamos haciendo, que está bien sin duda, ¿no? Los países emergentes, que es las BRICS, los tigres asiáticos y su milagro. Abajo tenemos las estadísticas de la población mundial y los 10 países más ricos en recursos naturales que ya vamos a abordar, y eso nos va a decir lo que estábamos precisamente hablando, o más bien, sí, los países, ¿no? Pero mientras tú hablabas y preparaba mi respuesta, mi estimado Jorge, decía, caramba, ¿y dónde están todos esos países que pertenecen al Medio Oriente, como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, y que significan, caramba, gran cantidad de recursos sin tener recursos? Pero tenemos los hoteles 7 estrellas, se dieron origen en Emiratos Árabes Unidos y en Qatar. Pero tenemos los edificios más grandes del mundo en Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Pero tenemos la tecnología del siglo XXII en Emiratos Árabes, Qatar y todo ese grupo de países que conforman, ¿no? Entonces, quisiera yo también, más bien, traer a colación en este diálogo a más de los G7, los países desarrollados. Sí sería bueno, porque cómo van a influir más adelante los países medio orientales, los países musulmanes. Hay estudios, mi estimado Jorge, que dicen que en el año 2050 gran parte de la población mundial va a ser musulmana. Y sabemos cuáles son las cosas. Ahora nos preocupamos por China y Estados Unidos y por Rusia. Pero si nosotros averiguamos un poquito también, mi estimado Jorge, nos vamos a dar cuenta que al menos si hablamos a nivel de religión, la musulmana va a ser una de las religiones que domine geográficamente o geoeconómicamente o geoterritorialmente el mundo, mi estimado Jorge, ¿no? Entonces, solamente quería acotar eso, que a más de lo que tú hablaste, sería importante no dejar de lado a este otro grupo de países medio orientales, ¿no? Y finalmente, como siempre, tratar de aportar desde la óptica compleja, ¿no? Yo creo que todo lo que estamos hablando el día de hoy se resume, tú lo manifiestas como desarrollo, Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo pienso que el desarrollo acá está un poco como que entendido que el desarrollo se da a través del consumo, del consumismo, ¿no? Es inobjetable que el desarrollo ininterrumpido que hemos venido teniendo en este complejo mundo técnico, económico, industrial, capitalista, en la civilización actual ha implicado un crecimiento continuo también de necesidades y deseos, precisamente suscitados por la producción-consumo, Jorge. Y como tú decías, no sé en dónde meterle al Ecuador en ese recorrido que acabaste de hacer de los países, ¿no es cierto?, de los tigres asiáticos o de las economías emergentes, porque no sé si tengamos la capacidad de la riqueza de recursos naturales, no sé si seamos considerados por número de habitantes, pues frente a Brasil, a China, a India, a Rusia.
Pero si de algo estamos seguros es que este binomio producción-consumo, más que binomio nosotros lo llamamos esta dualidad, ¿sí? Sin duda alguna ya fomenta el hiperconsumo. Y ese hiperconsumo creo yo que nos lleva a establecer los formatos, los esquemas de visualizar la geoeconomía, cómo se replantea la geoeconomía. A partir del 2020 el mundo no será lo mismo. Ya escuchamos a mucha gente, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a replantear? Salió una noticia, ¿será verdad, será mentira que ya China clausuró todos sus negocios internacionales? A propósito, Jorge, de comercio internacional, ya prohibió o ya negó que se hagan en dólares. Es decir, el yuan se convirtió en una moneda, de ser verdad esta noticia, por favor, que está en los medios sociales o en las redes sociales. Quiere decir que económicamente todos vamos a girar, a visualizar o a posar nuestra vista en la China. Comenzará un nuevo reordenamiento geoeconómico mundial y de negocios internacionales. El yuan se convertirá y de pronto al Ecuador le conviene salir de la dolarización. Caramba, son cosas fuertes, ¿no? Son cosas bastante fuertes, ¿no? Pues ya lo dijo Marx en alguna ocasión, el capitalismo no solo crea un productor para el consumidor, sino que también crea un consumidor para el productor. Y desde ahí hablo desde China, mi estimado Jorge, ¿no? Entonces pese a que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, ¿qué va a pasar? Entonces de pronto hay que visualizar todas estas cosas y los temas que estamos poniendo también desde esa óptica. Pues no nos olvidemos que la China ha logrado, pese a que sea de nuestro agrado, no como consumidores, Jorge, ha logrado también coquetear en buena manera con los consumidores. La multiplicación precisamente de los productos chinos, ¿sí?, ha logrado sin duda alguna proponer nuevos placeres, satisfacciones, nuevas autonomías a los consumidores. O sea, no es que los Huawei dejaron de estar a la altura, superaron o siguen estando más abajo que iPhone. Entonces, claro, viene una cantidad de preguntas, mi estimado Jorge, que sin duda alguna se transmite. Y es un reordenamiento geoeconómico y de negocios internacionales mundiales. Y aunque sin duda alguna todas las regiones contendrán zonas de pobreza y de subconsumo, sin duda alguna que nuestra civilización se estimulará hacia el consumismo. ¿Sí? Hacia el consumismo. Porque, al menos por el momento, y si a esto le añadimos, mi estimado Jorge, que la famosa visión que tenemos la mayoría de los consumidores, productos chinos malos pero baratos, chica caramba, será un atractivo, se convertirá en un atractivo, nos permitirá reordenar, nos permitirá cambiar el concepto como consumidores, o nos convertiremos estratégicamente como consumidores de la famosa cadena de Ortega, de Zara, ¿no es cierto?, que sabemos que es una ropa que precisamente es para innovar de manera inmediata el closet. Chuta, y sí, ¿no? El consumismo nos presentará aspectos ligados a antagonismos, a acuerdos, a aceptaciones, pero el individuo, creo yo, mi estimado Jorge, se verá subyugado, sin duda alguna, ante el consumismo, al menos al momento. Sí, Armando, muchas gracias por tus reflexiones. Mira, estoy pero muy de acuerdo con el tema de que hoy por hoy el consumismo está prácticamente manejando todo, pero toda actividad humana. Pero de repente por ahí como que tenemos que ponernos a pensar en unas dimensiones que tengan que empezar a aflorar nuevamente. Y precisamente de aquí en más nosotros haremos unos planteamientos de esas dimensiones. Tenemos que volver a reencontrarnos con el pensamiento ancestral, porque de repente, como habíamos dicho, el capitalismo no tiene que ser indefinido.
El comprar ropa en Zara, como tú decías, no debería ser indefinido, porque por atrás de tener una prenda que me dure para 2 puestas y después comprar otra prenda para decir que estoy estrenando, eso lo que origina es un daño terrible en los ecosistemas del planeta. O tener en un closet 15, 20 pares de zapatos, de los cuales me pongo uno, también es algo tremendamente nocivo para los ecosistemas del planeta. Y de repente entrar en ese círculo en donde el consumo tras el consumo, tras el consumo y tras el consumo hará que no solamente se afecte el capital, sino que también se afecten precisamente estos ecosistemas de los cuales hablamos. Entonces, mira, lo que te invito, Armando, es de que en las siguientes sesiones nosotros precisamente tratemos de plantear temas diferentes relacionados con la geoeconomía y la negociación internacional. Vamos a dejar de ser deterministas, a pesar de que nuestro ejercicio ha sido visualizado bajo el concepto complejo, pero vamos a empezar a unir temas, ¿no? Que es el gran bricolaje, ¿no? El gran bricolaje de Morán, en el cual tenemos nosotros que hablar precisamente sobre las ideas de los bucles, cómo empezar a armar bucles. Y claro, cuando armamos estos bucles, estos se convierten en temas indefinidos y a veces un poquito difíciles de entender. Cómo no, por ejemplo, empezar a ahondar el tema del individuo, especie, sociedad, cuando de repente nosotros en todos estos años hemos hablado del individuo, hemos hablado de la sociedad, pero hemos dejado a un lado a la especie, ¿no? Y no solo a la especie visualizada desde las otras especies, sino visualizada desde la misma evolución de la especie humana. Entonces, ahí es cuando vamos a entrar en reflexiones para ver si es que podemos hacer un planteamiento de cómo debería visualizarse un sistema geoeconómico, entendido ya no desde la puesta en el centro del capitalismo, sino entendido o visualizado desde el hecho de que el capitalismo sea uno de los elementos más del sistema geoeconómico. Y también vamos a topar temas de armonía, así como vamos a topar temas de planeta, que es lo que nos llevaría precisamente a proponer alguna idea de cómo se debería plantear ya no una economía o una geoeconomía capitalista, sino más bien una armonía planetaria, que puede ser uno de los grandes entornos sobre los cuales los seres humanos, al entender que el planeta es nuestra gran casa, deberíamos cuidarlo, Armando. Y bueno, con esto simplemente dar las gracias para las personas que nos han escuchado, y aquí terminaríamos prácticamente el tema relacionado con aquello que hemos aprendido desde la geoeconomía. Podríamos topar con aquello que hemos aprendido desde otras aristas, pero este sería el tema de la geoeconomía, Armando, y te invito a que cierres la sesión. Gracias, Jorge. Sí, justo te iba a pedir. Sí, ha sido un ejercicio duro. No ha sido sencillo, amigos. Es un ejercicio duro. Ustedes ven, hasta ahora es un diálogo permanente con Jorge. Esto lo venimos haciendo ya casi 7, 8 años. Y por eso es esa inquebrantable necesidad de que se vayan sumando. Yo quería al cerrar el H o lo que hemos aprendido, mi estimado Jorge, si me permites, quisiera cerrar con una frase primero de Albert Cohen, ¿sí? Abro comillas. Vosotros, hermanos humanos y vuestros cadáveres, tened piedad de vuestros muertos comunes. Que de esa piedad nazca por fin una bondad humilde, más verdadera y más grave que el presuntuoso amor al prójimo. Cierro comillas, ¿no? Esto lo dijo Albert Cohen. Y miren, son escritos de muchos años atrás de lo que suceda el famoso 2020, ¿no?
Es decir, gente que ya nos venía anticipando. Entonces, con Jorge eso estamos tratando de hacer, que se entienda, por favor. Atrevernos a presentar una propuesta, como ustedes lo quieran llamar, loca, metodológica, compleja, complicada, infundada, como lo quieran llamar. Pero estamos haciendo precisamente lo que ya grandes pensadores, respetando la distancia desde luego con ellos, con Jorge precisamente, pero grandes pensadores ya lo venían anticipando en la humanidad, ¿sí? Ya lo venían anticipando en la humanidad. ¿Y qué hemos aprendido? Es que esa es la famosa palabra, ¿qué hemos aprendido? Y finalmente Morán decía que para las mujeres y los hombres de las civilizaciones occidentales y occidentalizadas, y este es el tema importante, que es una de las propuestas para los ejercicios que vamos a hacer, Jorge, ¿no? La vía de la reforma para la vida, que lo dijo Morán. Entonces, la reforma de la vida es la columna sobre la cual deberían converger cualquier otro tipo de reformas, sea económica, sea sea de negociación internacional, sea sociológica, demográfica, psicográfica, política, cualquiera. ¿Sí? Porque Morán dice que nos creemos civilizados, pero la barbarie que se está apoderando interiormente de cada uno de nosotros con el egoísmo, la envidia, el resentimiento, el desprecio, la cólera y el odio, conducen a que nuestras vidas estén degradadas y contaminadas por el nivel lamentable y a menudo calamitoso de las relaciones entre individuos, sexos, clases y pueblos. La ceguera respecto a uno mismo, ojo, a uno mismo, la ceguera, es decir, cuánto conozco de mí, y a los demás es un fenómeno cotidiano. Hoy se habla del distanciamiento social. Fuera de micrófonos hablábamos con Jorge cómo va a quedar la sociedad. Yo pienso que más individualizada, ojalá me equivoque, pero eso le decía a Jorge, ¿no? La incomprensión de lo lejano y también de lo próximo será muy, muy general, y la posesividad y los celos carcomerán a las parejas y a las familias. ¿Cuántos infiernos domésticos y cuántos infiernos aún mayores en el entorno del trabajo, la empresa y la vida social tendremos que pasar? La envidia y el odio envenenarán la vida, no solo de los envidiados y los odiados, sino también de los envidiosos y de los que odian. La inhumanidad y la barbarie están siempre dispuestas a surgir en cada ser humano civilizado. Por lo tanto, mis estimados amigos, este es un llamado o un mensaje a la compasión, comprensión, fraternidad y perdón. Y ojalá las grandes religiones, los grandes emporios, los grandes pensadores, los grandes líderes se sumen a mensajes humanistas, en donde sin duda alguna las barbaries interiores bajen del corazón de los humanos, mi estimado Jorge. Eso era mi reflexión final. Muchas gracias, Armando, muchas gracias con todos. Les esperamos para la próxima sesión de diálogos Yachachicux bajo el enfoque de la geoeconomía y negocios internacionales. Hasta pronto.